Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Bueno, Ana Sofía, vamos hija y todos los hermanos, a continuar esta serie que he titulado Vidas Transformadas. Es la vida de personas que fueron tocadas por la persona de Jesús y transformadas por Él, por causa de Él, por y para Él. Y hoy vamos a considerar con atención acerca de Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro. Marta es el caso de una persona que ya había sido transformada por el Señor Jesús. Ella era una mujer que ya había entregado su corazón a Cristo. Le decía a Susana temprano, a mi esposa, que la lección de hoy no tiene que ver con un caso, con una persona que conoció al Señor y nos muestra allí la Escritura cómo fue su transformación, el proceso de su transformación. El caso de hoy tiene que ver con alguien que ya ha sido transformado por Cristo, que ya el Señor había ganado su corazón. Ya era una discípula, pues, del Señor. Ya era alguien, hijo, transformado. En esta lección vamos a ver cómo esta transformada mujer continuó manteniendo su fe y confianza en Jesús a pesar de las circunstancias difíciles y dolorosas que le sobrevinieron en su vida siendo una discípula de Cristo. Porque, y esto es necesario saberlo y tenerlo siempre presente. ¿Qué cosa? Ningún discípulo del Señor, ningún seguidor de Cristo, hermano Nando, ningún hijo de Dios hoy en día, ningún miembro de la iglesia, ninguno está exento de tribulaciones. Y este será el punto central de la enseñanza. Una persona transformada que permaneció fiel a su transformación a pesar de las pruebas que le sobrevinieron. Así que déjenme decirles algo. Esta lección, como todas, ¿verdad? Pero quiero decir esto hoy. Esta lección es para ti, hermano, hermana, para mí, para todos. Marta tiene que ver contigo y conmigo. Así que les invito a que estemos considerando lo siguiente. En primer lugar, la confianza de ella, ¿en quién? En Jesús, a pesar de las circunstancias difíciles y dolorosas. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículos del 17 al 22. Dice el apóstol, relatando acerca de cuando Jesús llegó allí con Marta, María, cuando Lázaro había fallecido. Dice la Escritura, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania
Estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fíjense, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué situación difícil y dolorosa ha sobrevenido en la vida de Marta? Y no solamente de ella, sino de María. La muerte de un familiar muy cercano. Es la muerte de su hermano Lázaro. Ahora en su entorno familiar, su entorno ha cambiado para ella de manera inesperada. Ha muerto, ha fallecido su hermano Lázaro. Sin embargo, y a pesar de ello, observemos que Marta, al saber que el Señor estaba cerca, sale a su encuentro. Noten el versículo 20. Fíjate, Cecilia, el versículo 20, Alfa dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús, ¿qué? Venía, salió a encontrarle. Ella fue, al saber que él estaba cerca, que venía, estaba cerca, fue a buscar al Señor Jesús para encontrarse con él. Ella salió, a pesar de ese momento, de esa situación difícil y dolorosa. Fíjense, el dolor por la muerte de su hermano, escuchen esto, no apagó su fe ni su confianza en el Señor Jesús. El dolor por la muerte de su hermano no llenó su corazón de resentimiento ni la llevó a alejarse de Jesús. Fíjense esos dos postulados. Número uno, su situación, su momento, su circunstancia, que era difícil y dolorosa, no disminuyó, no apagó, no hizo morir su fe y su confianza en el Señor. Y ella eligió no guardar ningún tipo de resentimiento, ni queja, ni amargura contra él. Al contrario, ella, cuando supo que estaba cerca el Señor, fue a buscarle, a encontrarse con él. Ahora, fíjense lo siguiente en el versículo 22. Dice el 22 que Marta le dijo: sé, noten, sé esto de ti. Yo sé esto de ti. Cuando yo estaba preparando, hija, Saulo, esta lección, me quedé algo impactado, ¿no? Sorprendido de esta palabra tan pequeña, tan pequeñita, 2 letras no más, sé, pero tan reveladora con respecto al corazón de Marta, con respecto a la convicción y seguridad de Marta en Jesús, inclusive en esas circunstancias. Y yo pensé, necesitamos, y cuando predique, cuando enseñe de Marta,
les quiero invitar, animar a que también graben estas palabras en su mente, en su corazón. Yo sé que tú eres mi Salvador. Yo sé que tú eres mi Consolador. Yo sé que tú eres mi fuerza, mi aliento, mi ánimo, mi protector, mi escudo. Eres todo para mí. Yo sé que algún día me levantarás de la muerte para estar contigo para siempre. Yo sé que estás ahora conmigo. Eso dijo Marta. Se lo dijo al Señor cuando lo encontró. Yo sé. En otras palabras, podemos decir que Marta dijo lo siguiente: a pesar de lo que estoy pasando en mi vida, a pesar de este momento tan difícil, a pesar de esto, yo creo y confío en ti plenamente. Yo tengo esa certeza, esa seguridad, esa convicción en ti, Señor. Yo sé. Y me parece que vale siempre la pena cuando oremos o cuando estemos en una situación difícil decir eso. Yo sé que tú estás conmigo. Al acercarnos a Él, a encontrarnos con Él y decirle en oración: yo sé, Señor, que estás conmigo. Y que a pesar de ello, sigo creyendo y confiando en ti. De esta forma, y en medio de una de las circunstancias más difíciles y dolorosas de su vida, Marta busca al Señor y procura estar cerca de Él. Estar ahí delante, escuchen, de su consoladora presencia. Eso hizo Marta. Buscó al Señor, fue a encontrarse con Él. Aquí estoy, Señor. Yo sé quién eres tú. Fíjense lo que dijo el salmista en una ocasión. En el Salmo capítulo 77, versículo 2, y pueden ver el pasaje ahí en la pantalla. Dijo el salmista: al Señor busqué. ¿Cuándo, Anita? ¿Cuándo? Fíjense. ¿Cuándo? En el día de mi angustia. Al Señor busqué. Y este pasaje me hizo pensar en Marta, que ella fue a buscar al Señor, a encontrarse con Él. ¿En qué día? En el día de su angustia. ¿Por qué le buscó el salmista? En el día de su angustia. Bueno, yo entiendo que lo buscó por la plena seguridad que tenía en él de que el Señor estaría allí para ayudarle, consolarle, fortalecerle y librarle. Y fíjense este detalle. Pensemos en esto, Juan y tía y todos. Él no le buscó en cualquier día. No le buscó en cualquier día. Le buscó en el día de su angustia. ¿Le buscamos nosotros solo en la alegría? ¿Le buscó Él solo en la alegría? No. ¿O le buscamos también en la tristeza, en el dolor, en la tribulación, en la angustia, en la ansiedad, en la tristeza, en los padecimientos y las tribulaciones? No solo en el día bueno le buscó el salmista. Fíjense, en el día de mi angustia.
En el día de su dolor, esta mujer transformada, recuerden que estamos hablando de alguien que ya es creyente, de alguien que en algún momento de su vida, tanto Lázaro como María su hermana, Jesús tocó, impactó, influyó y transformó sus vidas en algún momento que no sabemos, porque no lo revela la Escritura hasta donde yo leí, indagué y busqué. Por eso al principio dije que esta lección es para ti y para mí, para los que ya somos creyentes, para los que ya somos discípulos. Cristianos, seguidores del Maestro, de aquel hombre que el Señor, el Dios encarnado, que vino a este mundo y por su bondad y gracia y misericordia nos concedió que pudiésemos transformar nuestras vidas para ahora servirle a Él, por Él y para Él. En el día de su dolor, esta mujer transformada no encontró, fíjate Cecilia, que no encontró, ella no encontró, Nando, razones para alejarse de Jesús, sino motivos, tía y Sofi, para acercarse aún más a Él. Y eso me hace recordar a algunos que triste, lamentablemente, en momentos difíciles de su vida, lo que han hecho es alejarse de Jesús. Y algunos de ellos ya no están aquí entre nosotros. Por más que hemos ido a platicar con ellos y a recordarles su amor, su primer amor, por decirlo así, aquel momento en que creyeron y obedecieron el Evangelio, en aquella ocasión cuando dijeron, quiero seguir a Cristo. Pero les sobrevinieron algunas situaciones difíciles y lo que han hecho es alejarse de Jesús, aun cuando le hemos dicho, no, al contrario, en estas circunstancias, en el día de tu angustia, de la prueba, de la tribulación, del padecimiento, del sufrimiento y el dolor, aún hay más razones para acercarte a Él, no para alejarte de Él. Esta mujer transformada no halló nada para decir, no, ¿a qué viene Él? ¿A qué viene Él aquí con nosotros? ¿A qué si ya murió mi hermano? Ya murió, ya, ¿qué se puede hacer? Estamos aquí en este dolor. No, al contrario, cuando supo que estaba cerca, y Él está cerca de nosotros, ella fue a encontrarse con Él. En segundo lugar, esto es lo segundo que deseo que consideremos, Saulo, hijo, Anita, en esta lección. La confianza de ella en lo que Él es, fíjense, y en sus promesas, en tales circunstancias. En el Evangelio de Juan, seguimos allí la lectura en el capítulo 11, ahora los versículos del 23 al 25. Dice la Escritura, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El maestro le respondió diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Cuando Marta estuvo ante la presencia del santo, del justo, del santísimo y justísimo Cristo e Hijo de Dios, ¿qué oyó Marta? Fíjense, ¿qué oyó Marta de él? Que también lo oímos nosotros, pero a través de la palabra. Ella oyó al Señor de forma audible, oyó su voz, la voz de Dios, del infinito y eterno Creador, soberano Dios, Rey del universo y de todo lo creado, con boca de hombre, le habló y le dijo: yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. De esta forma, el Señor hizo algo y lo hace hoy con nosotros, a los creyentes, pero lo hace o lo hizo con esta mujer en tales circunstancias. ¿Saben qué hizo el Señor en esas circunstancias? El maestro, Cecilia y Saulo, conduce a esta mujer a mirar atentamente en lo que Él es. El texto dice: yo soy, yo soy, yo soy esto, yo soy, Él es eso. Llega Marta y se da el encuentro y el maestro la lleva a mirar atentamente, a considerar y a pensar, hija Ana Sofía, en lo que Él es, yo soy. En otras palabras, el maestro le comunica a Marta: tú no has creído en cualquier persona, sino en aquel que es poderoso. Poderoso para hacer lo que promete. Por tanto, haces bien en continuar creyendo, porque así es la gramática en el texto griego. Continuar creyendo en lo que yo puedo hacer porque crees plenamente también crees plenamente en lo que yo soy. Así pues, la seguridad de la promesa de Cristo, la seguridad de la promesa de Cristo descansa y se fundamenta en lo que Él es. Podemos estar seguros como Marta, que dijo: yo sé que tú harás esto, yo sé que tú eres esto, yo sé. Como el cántico, ¿no? Que dice: lo sé, lo sé, lo sé. Yo estoy seguro, plenamente convencido de esto, porque la seguridad de estas cosas descansan, Señor, reposan, Señor, se fundamentan, se sostienen, Señor, en lo que tú eres, en lo que Él es. No es cualquier ser, no es cualquier persona, el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Cristo es, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Todopoderoso, Rey de los santos, soberano Señor, Rey del universo, amo, sustentador, creador. ¿Quién era para él? Perdón, ¿quién era él para Marta, mejor dicho? ¿Quién era él para Marta? ¿Quién es él para ti? ¿Quién era él para Marta? ¿Quién es él para nosotros? El apóstol Pablo
en su carta a los Romanos, capítulo 4, verso 21, en la NTV, según la versión de las Escrituras NTV, escribió lo siguiente, fíjense. Abraham estaba ¿qué? Mis hermanos y hermanas, ¿estaba qué? Plenamente convencido de qué cosa. Número uno, de que Dios es algo. Al igual que Cristo, yo sé, yo soy, dijo el Señor, yo soy, Marta, yo sé que tú eres eso. Yo sé que harás esto. Número uno, Abraham estaba bien seguro, Saulo. Estaba bien seguro, bien convencido totalmente. Número uno, de que Dios es poderoso. Y número dos, para cumplir todo lo que promete. Entonces Él cumplirá lo que ha prometido porque su fidelidad no solo descansa en que Él no es hombre para mentir, sino en su omnipotencia, en su poder para hacer lo que Él ha prometido que hará. Cuando Marta llegó allí con el Señor, Él la orienta, la guía, que piense al igual que nosotros, que meditemos en eso. Cuando Él le dijo, yo soy, la lleva a considerar quién es Él realmente. Miren, Marta tenía delante una tumba. Ahí estaba la tumba con el cuerpo de su hermano, que ya se sentía el olor de su descomposición natural. Ella tenía delante una tumba, pero también tenía delante de ella al Señor de la resurrección y la vida. Ella estaba en esa circunstancia difícil, ahí estaba, como discípula, como creyente, como alguien que había decidido seguir a Jesús, transformada por el Señor. Ahí estaba en esa circunstancia, ahí estaba, la muerte estaba allí, estaba en ello, pero a la vez estaba allí, no sola, sino con el Señor. Él estaba allí con ella. Y cuando Cristo está presente, aún en medio de tales circunstancias, las de ella todavía podía confiar porque su poder no cambia. La fidelidad del Señor no falla y sus promesas permanecen firmes. Yo creo que Marta tenía esta convicción acerca de Jesús. Realmente la vida de ella había sido transformada y su corazón estaba cambiado totalmente con respecto a este hombre llamado Jesús y lo que Él es. Así estaba persuadido ella del poder de su fidelidad y de sus promesas. Como Abraham, convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Por último y en tercer lugar, también consideremos lo siguiente. La confianza de ella en ¿qué cosa? ¿Qué hizo ella? En confesar su fe en Él a pesar de las circunstancias. Confesar, hijo, aquí el punto tiene que ver con confesar el anterior con respecto a lo que Él es y su poder.
Y en el primer punto, con respecto a su confianza, su fe en Jesús en tales circunstancias. Vayamos al Evangelio de Juan, ahora los versículos 26 y 27. Dice la Escritura en el capítulo 11, versos 26 y 27. Dijo el Señor, le dijo a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero fíjense, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y ella le dijo, vean la confesión de ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. A pesar de la situación difícil y dolorosa que estaba viviendo Marta, de su tribulación, su momento de prueba, evidentemente, en ella, es decir, en esa circunstancia, dentro de ella, no fuera de ella, no sin ella, sino en ella, estaba Cristo ahí con ella, Marta, dentro de esa circunstancia. Él le pregunta, ¿crees esto? En otras palabras, y así lo permite saber la gramática del texto griego, ¿sigues creyendo? Con el sentido, la idea de continuar creyendo. Pero hay algo más que el texto griego nos enseña, nos muestra que la pregunta tenía la característica, el sentido, la connotación de verdaderamente, realmente, ¿estás creyendo, sigues creyendo en mí a pesar de lo que estás pasando? Así fue la pregunta. Eso oyó Marta y los que estaban allí, particularmente ella. Y Juan, cuando escribió esto, y ahora todos nosotros, ¿sigues creyendo realmente en mí a pesar de lo que estás pasando? Y esa pregunta también es para nosotros. También es para nosotros. Entonces, y en medio de su dolor, escuchen esto, y antes de ver a Lázaro salir del sepulcro, antes de eso, y en medio de esas circunstancias difíciles, Marta confesó lo siguiente. Marta declaró al Señor lo siguiente. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Es decir, sus circunstancias, escuchen esto, fíjate Cecilia, las circunstancias, Saulo, de Marta no habían cambiado su convicción acerca de quién era Jesús. ¿Sí? La circunstancia adversa, la situación, la tribulación, el padecimiento, el momento negativo, doloroso para ella, no habían cambiado su convicción acerca de quién era Jesús. Y a mí me llama mucho la atención eso, me parece de mucha consideración y reflexión, meditar, pensar en eso. Que esta pregunta fue, no en otro momento el mejor de Marta, sino uno de los más difíciles para ella. Las circunstancias de Marta, por más difíciles que eran, más dolorosas que eran, no la habían hecho cambiar. La transformación que ella experimentó con Jesús
en aquel momento de su vida que no sabemos, que no está relatado en los evangelios, ciertamente fue verdadero en ella. Ciertamente el corazón, verdaderamente, porque es el sentido de la pregunta, como ya dije, le hizo Jesús. El corazón de ella, su pensamiento acerca de Jesús de Nazaret, cuando ella llegó a creer y a transformar su vida, fue real, verdadero, auténtico, de modo tal que cuando vino la prueba, vino la tribulación, vino la circunstancia difícil dentro de ella, ¿no? De la situación, cuando el Señor le pregunta, ¿sigues creyendo en mí aún a pesar de esto? Y ella dijo, sí creo, yo sigo creyendo en ti. Para Marta, él seguía siendo el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo. Miren, fíjense. Al igual que Marta, el apóstol Pedro tuvo una situación, hubo un momento muy difícil, muy difícil. Esa circunstancia difícil fue cuando muchos de sus discípulos, de los seguidores de Jesús, habían escogido ahora, en ese momento, darle la espalda al Señor. Habían elegido ya no seguirle. Y esa es una realidad, una verdad que hoy sigue pasando. Por eso algunos discípulos ya no están aquí entre nosotros. Estaba Pedro allí con los demás apóstoles y muchos, dice el Evangelio de Juan, muchos seguidores de Jesús le dieron la espalda. Y era una cuestión pública. Estaban todos los judíos allí, los enemigos del Señor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Al igual que con Marta, que ella estaba en un momento difícil, había muerto su hermano, había tristeza, dolor, le sobrevino esa circunstancia difícil. Ella estaba dentro de ella y el Señor le preguntó, ¿aún sigues creyendo esto de mí? Igual Pedro y los apóstoles tuvieron ese momento difícil y dentro de ello, no fuera de ello, porque la verdadera prueba de fe es dentro de la adversidad, no fuera de ella. Es dentro. Y Pedro lo entendió porque él en su carta escribió precisamente que la fe es probada con fuego. ¿Dónde? En las diversas situaciones difíciles, adversidades, tribulaciones, angustias, dolor, etc. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué les dijo? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también? Fue una pregunta delante de todos. Trato de imaginarme a los muchos discípulos ya dándole la espalda y yéndose. Se están yendo. Mira, ahí van, míralos, ahí van. Y está aquí el Señor y los apóstoles y están ahí el resto de los judíos. Y Él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? No era cualquier momento, era una situación dura ahí, con los enemigos de Jesús y toda la gente allí, y esta gente, los discípulos que se estaban yendo. ¿Qué le respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a buscar? ¿A quién? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, ahí está la confesión, igual que Marta, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen esto, escuchen este postulado, hija, y Saulo, hijos. Pedro confesó a Cristo cuando muchos, Pati, se alejaban de él. 1. Él confesó que seguía creyendo en él cuando muchos le dieron la espalda. Y Marta lo confesó cuando la muerte había entrado en su casa. Lo confesó allí en esa circunstancia. En ambos casos, esos momentos difíciles de adversidad, en esas circunstancias, la convicción de ellos acerca de quién era Jesús permaneció como firme e inconmovible. Dentro de la prueba, dentro de la situación, dentro de la circunstancia negativa, adversa, dolorosa, allí, dentro de ella. Jesús le preguntó a Marta, ¿aún sigues creyendo en mí? Interesante, ¿no, tía? ¿Aún sigues creyendo en mí? Y lo que leemos aquí es que sí, ella permaneció fiel a Cristo. Reflexiones finales. Fíjense. La vida de Marta nos recuerda que ser transformados por Cristo no significa que nunca enfrentaremos dolor. Ella lloró, sufrió y vio la muerte entrar en su hogar. Pero su fe permaneció firme. Ella buscó al Señor en su angustia. Ella confió en lo que Él es y en sus promesas. Y ella continuó confesando que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo en su tribulación, en su adversidad. Que también nosotros, con el ejemplo de Marta, con el ejemplo de esta mujer, y por eso ha quedado eso allí para nosotros hoy en día. Cuando nos lleguen los días difíciles, cuando lleguen esos días, porque llegan, sobrevienen a nosotros, corramos hacia Jesús y no lejos de Él. Corramos a Él, busquemos a Él como hizo Marta y no alejarnos de Él. Esta fue la fe de Marta en el día de su angustia. Ella continuó confiando en el Señor. Que también nosotros podamos decir en el día que temo, como dijo el salmista, que nosotros, hija, podamos decir cuando lleguen esos días, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Que podamos decir las mismas palabras de Marta, de Pedro y también del salmista. En el día que temo, yo en ti confío. La imagen que ustedes están viendo allí es para recordar y tengamos presente cómo un pecador culpable del mal que ha hecho ante Dios, puede llegar a recibir el perdón de sus pecados. Según el Evangelio, el pecador debe oír acerca de Jesús, número 1, lo que se dice, lo que se afirma, se enseña. Número 2, debe creer de corazón, convencerse de lo que
se afirma acerca de Él, de quién es Él. Número 3, debe arrepentirse de sus pecados porque le ha afectado la enseñanza acerca de Jesús, del Evangelio, y él no quiere perderse en sus pecados. Número 4, debe confesar que ese hombre llamado Jesús de Nazaret no es cualquier hombre, es Dios hecho carne humana. Se hizo hombre para morir en la cruz. Y ya cuando cumpla esto, el quinto paso, la quinta condición, debe ser sumergido en el agua por la autoridad de Cristo para recibir el perdón de sus culpas. Padre tu Padre.